Señor Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia y te damos gracias por los niños de nuestra comunidad. Gracias porque tu palabra dice que si somos como ellos, tendremos una reina de los cielos. Señor, quiero rogarte por cada niño, por cada necesidad, por su crecimiento, Señor. Te pedimos en especial por los maestros que están a su alrededor. Señor, te pedimos sabiduría para ellos, Señor, para que puedan llegar a sus corazones, para que puedan ayudar a alimentarse, a recuperarte. Y gracias, mi Dios, gracias por cada niño que está aquí presente. Bendícenos en el día de hoy, Señor, y permite que puedan continuar creciendo en sabiduría y en verdad. En Jesús, amén. Amén. Vamos a invitar también a nuestra querida predicadora del día de hoy, nuestra querida María Margarita. Ya hemos orado bastante por ella, pero nos ponemos de nuevo delante del Señor. Que el Señor la use, la bendiga y pueda traer una palabra para nosotros de enseñanza poderosa. Amén. Buenos días. Oremos para entregar este momento al Señor. Gracias. La primera, cariño. Gracias. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este día, por cada uno de los que están en este salón. Te doy gracias por nuestro pastor, por su familia. Te doy gracias por los dirigentes de este país. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Y te doy gracias por estos misterios que has tenido a bien revelarnos. He titulado esta prédica de hoy, ¿a quién esperas? No es esperar en Dios, es a quién esperas, pero quería aclarar eso para que el mensaje llegue como es. Vamos a apoyarnos en un pasaje, déjalo aquí, que es primera de Timoteo 3:16 y Colosenses 2, del 2 al 4. El pastor me ha pedido que, además de hablar un poco sobre este misterio de la piedad, haga una reflexión sobre cuál es la diferencia entre el Mesías que esperaban los judíos y Jesús, el Mesías en el que creen. Quiero acotar, antes de empezar la prédica, que el ProTemplo va a tener pizzas hoy afuera. Se me olvidó ese anuncio. Donada por Juan Carlos y Baby. Todos los días, todos los domingos hay quien dona algo para ProTemplo, o dona sus manos, o dona las pizzas. En este caso, gracias a Baby y Juan Carlos por esas divinas pizzas que vamos a proceder después a gustar. Bueno, entonces seguíamos, retomamos. Diferencias entre ese Mesías que esperaban los judíos y esperaban y nuestro Mesías, ¿verdad? Jesús. Pero vamos a empezar, yo voy a tratar de cohesionar estos dos puntos, el misterio de la piedad con esta cosa que parece distinto, pero ya van a ver que no son tan diferentes. Piedad, vamos a ver la próxima, creo que está ahí, no, ajá, deja la anterior. Piedad es sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. ¿A qué les suena? También me tocó a mí darlo una vez con un amigo. En el Antiguo Testamento este término se relaciona con misericordia. ¿Ok? Eso es piedad. Entonces este misterio que vamos a revelar, viene Dios de alguna manera mostrándoselo a un pueblo que él eligió. Viene librándolo de Egipto, de la mano de Moisés, le dio esa promesa primero a Abraham, ¿verdad? Después dejó ese legado de hijos. Moisés los saca de esa esclavitud de Egipto, les da una tierra prometida, les dio leyes, les dio profetas y prometió
prometió un Mesías, un Salvador. Ese Salvador iba a cumplir una serie de características que él no dejaba ocultas, pero sin embargo no estaban del todo reveladas. Tenías que ser un acucioso lector para empezar a entender todo lo que esa Torá y ese Pentateuco traía escondido, pero que estaba ahí. Es como que tú tengas un tesoro tapado, lo que tienes que destapar y buscar bien si tú quieres la perla o el anillo, aquí no hay anillo. Hemos visto nosotros desde este siglo la restauración de la nación de Israel en el siglo XX, y ese pueblo sigue esperando un Mesías. Aún esperan ahora. En la época de Jesús esperaban el Salvador que nos iba a librar de Roma, ¿verdad? De la opresión romana. Ahora esperan al que los va a librar de los musulmanes que tienen su territorio tomado, que tienen una mezquita donde estaba antiguamente el templo. Bueno, ¿qué les puedo contar que ustedes no sepan? Dios eligió a un pueblo que le falló muchas veces, les entregó una ley que no pudieron cumplir, trajo al que cumplía la ley en sí mismo, sin contar al profeta, y lo crucificaron. La historia se detuvo en la semana 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Si no se han metido de cabeza con esto, llegó el tiempo, hermanos. Yo no me voy a poner a hablar aquí de la profecía de Daniel completa, pero es interesantísimo que entiendan los tiempos, porque estamos en la puerta de la semana 70. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, tú y yo. Yo les traigo hoy, para empezar y luego entrar en esto un poquito más a profundidad, el misterio de la piedad. Leamos 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande, hiperbólico, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. ¡Wow! ¡Qué espectacular señal le da Pablo a Timoteo! Que dice: mira, no hay equivocación. Les estoy diciendo esto para que nadie nos venga a engañar con artilugio y palabrería y cosas que no son. Lo más interesante, yo les puse aquí al lado de cada una de esos enunciados de Pablo un lugar en el Antiguo Testamento donde esto se cumple. Y por supuesto hay pasajes en el Nuevo Testamento que cumplen cada una de estas. Esto resume el misterio de la piedad. A mí me gusta mucho, quería tocar el de recibido arriba en gloria, porque mientras me metía con Daniel para esta prédica, me pareció interesante cómo dice Lucas 24, 50 y 51, en la ascensión del Señor, cuando él dice: los sacó afuera hacia Betania. Ellos estaban como en un descampado, alzó sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo en las nubes. Y después viene la historia que entonces ellos se quedaron viendo así cuando el Señor desapareció entre las nubes como un cohete, y aparecieron dos ángeles junto a ellos y le dijeron: ¿qué miran? Así como lo vieron irse, lo verán venir. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces tenemos como 3 episodios de esta ascensión del Señor. Y cuando leí a Daniel, fue espectacular leer en Daniel 7, 13 y 14 el capítulo 2, cuando Jesús llega frente al Padre. Es muy impresionante, habiendo sido escrito muchísimo antes, ¿verdad? Centurias antes. Entonces, ese lo puse, lo vamos a leer más adelante. Entonces, misterio, me decía Rolando cuando yo conversaba con él, me decía: ¿pero qué es un misterio? ¿Qué es eso de misterio? Bueno, yo creo que vale la pena contar qué es un misterio. Misterio es algo que Dios ha tenido a bien revelar, que estaba parcialmente oculto. En este caso, cuando estamos hablando de estos misterios de la palabra, ¿por qué estaba parcialmente oculto? Porque sí estaba allí,
solo que no era fácil de ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús predicaba en parábolas? Era eso. Jesús predicaba de una manera que no todos iban a entender. ¿Quiénes entendían? Los que tenían un corazón humilde y dispuesto para entender aquello. Los que habían sido señalados por el momento, los que tenían la sensibilidad y la humildad para recibir ese mensaje en ese momento. Entonces, yo quiero leer la próxima para ver si ustedes con esto, échamela para atrás un minuto, ¿qué les va revelando aquí el misterio de la piedad? ¿Ustedes van entendiendo qué es el misterio de la piedad con este pasaje? ¿O les doy el próximo? Vamos al próximo. Quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del gloria del Padre, que es Cristo, el misterio de la piedad. Cristo es el misterio de la piedad. Y cuando lo oímos así, entendemos Cristo mismo es el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? Es la misericordia que Dios tuvo por nosotros. ¿De qué manera la cumplió? Con Cristo. Esa es la medida más alta de misericordia que puedo tener. Hoy hablamos en la clase con la pastora Priscila de severidad. Que si fue severo, preguntaba Gabriel y Daniela siempre saben como unas preguntas. Luego ellos tienen unas palabras metidas en el sombrero y sacan dos. Entonces ven cómo las pegan para que no se enreden, pero buenísimo, ¿no? Porque siempre tratamos de responder. Entonces, Gabriel pregunta, ¿Dios fue severo consigo mismo al imponerse la cruz? Me encantan las preguntas de los jóvenes, que me encantan. Porque uno tiene que tener esa mente inquisidora de esa pregunta que va más allá, que tú no sabes quién te la va a responder y eventualmente te la van a responder. Si no te la va a responder el Espíritu Santo a través de la palabra, te la va a responder alguien. Me encanta porque Dios no deja sus preguntas sin respuesta. Y le decíamos, sí, en un sentido, por supuesto que fue severo, porque el castigo más severo era el del pecado. La paga del pecado era la muerte eterna. El castigo más severo era el castigo impuesto sobre el pecado y lo llevó Jesús sobre sí mismo para librarnos a nosotros. Entonces quería hacer este paréntesis, aprovechando lo que vivimos hoy en la clase, para que descubramos el misterio de la piedad. Esa misericordia que Dios nos mostró a través de su Hijo. Hace 2000 años nos dijeron, o les dijeron a ellos, que no creyeran en palabrería. Dios había dicho que el bautizo de Jesús, a él oír, todo estaba allí. ¿Y cómo sabemos que todo estaba allí o no estaba allí? ¿Será que no estaba en la palabra? Sí estaba, Flor, ¿verdad? Sí estaba. Ustedes saben si lo que yo les estoy diciendo aquí es verdad o es mentira. ¿Cómo lo saben? Porque ustedes han leído la Biblia y saben que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad. Pero si no la han leído, yo puedo estarle metiendo gato por leer, ¿verdad? Correcto. Igualito vayan a su casa y revisen al final, porque de eso se trata. Dame la próxima. Cuando nosotros, ustedes han hablado hoy del camino de Maús, para que vean qué complejo fue ver a Cristo. En su momento, por los que estaban con él, Jesús fue crucificado, fue enterrado en la tumba de un rico. Todo esto está profetizado. En la muerte de Jesús se cumplieron más de 30 profecías, 333, algo así fue. Lo enterraron, resucitó. En ese momento que él está el tercer día, muerto, enterrado en una tumba de piedra, los discípulos se levantaron, ya todos pues dejan el pueblo y se van camino a Maús, muchos muy cabizbajos, totalmente derrotados, y se les pega en el camino una persona a este grupo de discípulos que van conversando muy cabizbajos, y él les dice, ¿qué conversación es esta que ustedes están teniendo? ¿Por qué están tristes? Y ellos le dicen a este desconocido que va con ellos, y tú eres el único que no se ha enterado.
de Jesús, que era un personaje, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante del pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a una sentencia de muerte y lo crucificaron. Fíjate que los discípulos aquí en ningún momento están diciendo él es el Mesías. Nunca. Eso se les borró. Ellos se olvidaron de ese cuento de que él era el elegido, de todo lo que había dicho Pedro, tú eres Señor, no te lo regalo para realizar. Todo eso se olvidó. Aquí está, bueno, gran profeta, inteligentísimo, bueno, creíamos que era. Y mira, ya van 3 días. Entonces, esta persona que caminaba con ellos les dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Entonces estaba escrito. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en la escritura lo que estaba escrito sobre él. O sea que efectivamente estaba escrito. Pero ¿por qué no lo vieron? Es que los judíos esperaban otra cosa. ¿Por qué no lo vieron? Yo les voy a hacer una alegoría. Una alegoría, dame la próxima. ¿A quién esperaban? ¿A quién esperas tú? Yo te voy a hacer una alegoría. El otro día yo estaba esperando a un técnico de aire acondicionado. Yo gloria a Dios por los técnicos de aire acondicionado. Entonces, yo estaba esperando a mi técnico de aire acondicionado que me habían dicho técnico, una estrella de rock. Bueno, yo feliz, y yo venía en la cita y no sé qué. Por fin llega el día, el tipo va a venir, yo me imaginaba al Señor en aquella van rotulada, porque era una estrella de rock. En aquella van rotulada con su braga bordada, sus cajas brillantes de herramientas espectaculares, y todos sus juguetes para arreglarme los aires acondicionados, que no estaban enfriando, no sé qué. Llega el día, toca la puerta, cuando voy a abrir, aparece un señor bastante reunido. No veo la mano. Bueno, venía en cola, de hecho. Ni va ni moto, nada, ni bicicleta. Y las herramientas, bueno, este señor llegó sin van, sin braga, unido, sin herramienta, en cola. Me desarmó los aires con mi herramienta, me limpió el aire con mi herramienta y me cobró como si viniera en la puerta. Gloria a Dios. Priscila, la paciencia, la benignidad. Bueno, dominio propio. Ahora, ¿lo volví a llamar? Claro que no, por supuesto que no. Es una alegoría. Aquí no hay elementos que se reflejen en nada. Es para que ustedes entiendan que las alegorías muchas veces a la gente trata de darle como un hipersentido a las parábolas, a las cosas, pero a veces tú no te tienes que entender el mensaje. El mensaje que está ahí era que yo estaba esperando una cosa y vino otra, pero al final el técnico hizo lo que mis aires necesitaban. Mis aires necesitaban lavarse. Bueno, al final los aires quedaron resueltos. Ahora, pero no vuelven hermano. Pero él hizo lo que había que hacer. Lo que pasa es que yo no estaba esperando a ese técnico. Yo estaba esperando a la estrella de rock con la banda rotulada y la braga bordada. No pasó. Similar a esto, y dando esta introducción para que se pongan en el escenario mesiánico precristiano. ¿Ok? Tenemos unos maestros de la palabra, de la Torá, enseñando, y este Mesías está en el presente y la mente de cada uno de esos judíos que están esperando ese tiempo. Llega Juan el Bautista y dice: allá en el camino del Señor, límpiense, arrepiéntanse de sus pecados y hacen un bautismo. Ese bautismo iba a todo el mundo.
mundo, para que sepan. Ese bautismo era fariseo, saduceo, mesero, todo el mundo a meterse en esas aguas y a prepararse porque venía el tiempo del Señor. Ya se sabía lo que había pasado con Herodes, ya se sabía, ¿sabes? Ya había venido 30 años de una bulla y llega Juan después de un silencio profético de 400 años y todo el mundo dice, wow, ahora sí está cerca, hermanos. Todo el mundo bautizándose. Juan bautiza a Jesús, como lo sabemos, no lo quería bautizar en aquella agua donde bautizaba toda aquella cantidad de pecados, y Jesús dice, es aquí la cosa, y baja aquella paloma del cielo y la voz de Dios, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Espectacular. El ministerio de Jesús comenzaba. Ok, tenemos entonces dos escenarios en esa época y de para acá, ¿no? Vamos, uno de los escenarios. Escenario 1, el rey triunfante de las profecías de Daniel y muchas otras. Y dice Daniel 7, 13, 14, y quiero que se peguen la que les leí de Lucas, cuando Jesús es ascendido al cielo y se pierde en la nube, continúa aquí, mira que belleza. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, Dios, ¿verdad? Y le hicieron acercarse los ángeles delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Y hay montones de profecías sobre ese rey triunfante, sobre ese Cristo glorioso. Luego tenemos el otro, el Cristo sufriente. Y yo quiero que ustedes con la cabeza fría, porque es muy fácil decir, sí, Jesús sentado aquí, yo sé leer, yo sé escribir, tengo una Biblia en mi mano. Esto no pasaba en esta época, ¿ok? A ustedes les impartían la palabra un grupo de escribas, un grupo de maestros de la ley, pero usted no tenía la Torá en su casa enrollada. No pasaba. Probablemente usted ni siquiera sabía leer. Entonces usted estaba a merced de lo que le iban a impartir. Además, complicado. Sí, señor. Entonces, el Cristo sufriente de Isaías, ¿verdad? Isaías tiene una profecía sobre el Mesías por todos lados y unas que están mezcladas, donde ven a los dos. Donde ven al Cristo sufriente y al Cristo glorioso y al rey triunfante. Entonces, muy interesante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién? Bueno, aquí está. Isaías habla de algo diametralmente opuesto. Léalo aquí. Un servidor sufriente, despreciado, evitado por todos, volteaba la cara cuando pasaba, curtido en dolor. ¡Wow! ¡Qué duro! Como hablábamos, Gabriel, o sea, el máximo castigo vino sobre él, ¿no? El problema entonces, y herido de Dios y afligido, porque Dios permitió eso. Claramente, entonces, ¿cómo comulgamos estas dos imágenes? ¿Cómo comulgamos al rey triunfante con el Cristo sufriente? No hay manera, hermano. La verdad sea dicha, no hay manera. Isaías 9:6 de repente dice, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ok, te vas a ir al nacimiento virginal de Jesús. Y el Señor Dios, pero entonces de ahí brinca al Cristo triunfante. O sea, de verdad tienes que armar ese rompecabezas muy bien armado. Entonces es cuando la humildad y las ganas de saber la verdad se conjugan con la palabra y Dios te revela. Entre esas visiones, lo que les decía, ¿qué esperaban los fariseos? Ya, lo que está pasando y lo que yo quería dar con la alegoría que les traje de mi vivencia es que muchas veces nuestro deseo se interpone entre nosotros y la verdad. ¿Ok? Nuestro deseo se interpone entre nosotros y la verdad y no nos deja ver la verdad. Eso lo vemos ayer. Y queremos que una persona sea así, sea así, y seguimos, y esa persona no lo hace así. No lo va a hacer. Esa no es la verdad. Es una cosa que tú estás creyendo. Ay, yo sé que Venezuela el año que viene, yo declaro que va a ser libre. Vamos a orar, pero no es
puedes darlo por sentado porque tú no tienes esa verdad, tú no tienes que estar viendo el escenario. Dios hace milagros, sí, y vamos a esperar los milagros. Pero tú no puedes estar diciendo que esta botella de combustible no está aquí y que esta lámpara está apagada. No, esta lámpara prendida, aquí está la botella de combustible. No es lo que yo quiero, sino la verdad. Eso fue lo que pasó con los judíos de la época, no con todos, porque obviamente los 12 apóstoles eran judíos y con ellos iban más de 3.000 personas que eran judíos. ¿Cuándo entran los gentiles en el cuadro? Después se sigue revelando el misterio de la piedad. Entonces, este temita que parece sencillo, porque los fariseos que esperaban, los fariseos esperaban un gran legislador que separara y pusiera la ley. Los celotes que esperaban, los celotes esperaban un guerrero, quita la cabeza, ahora sí, este que va a llegar con espada, ¿qué esperan los esenios? Un sacerdote, un culto nuevo. Nada de eso fue lo que llegó. Llegó lo que estaba profetizado. El hombre necesitaba primero ser librado de su opresor interno antes de ser librado de Roma o de cualquier opresor externo. El hombre necesitaba ser limpiado por dentro, ser librado del pecado. Porque sin pecado no importa de qué te libres, nunca vas a ser libre. La única libertad verdadera es la libertad del pecado. De ahí parte la libertad. Entonces, ustedes se dan cuenta que nosotros también estamos esperando. Sí. ¿Qué estamos esperando? ¿A quién esperas tú? O vamos a cambiarlo, a ver si tenemos otra. ¿Por qué no lo cambiamos a cómo esperas tú? Porque tú estás esperando la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo esperas a Cristo? ¿Cómo estás esperando a Cristo? La actitud de incredulidad de Israel abrió un paréntesis, hermanos. Oigan esto, que es importantísimo. Abrió un paréntesis en la historia del pueblo de Israel. Un paréntesis para insertarnos a nosotros. Nosotros estamos insertados en una historia que no es nuestra. Es la historia del pueblo de Israel. A veces llegan a iglesias donde la gente que está aquí parada con una gran bocota dice que nosotros somos el pueblo elegido, que nosotros somos... No, Señor. Mira, Romanos 11 dice, no quiero que ignoren el misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Porque ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la salvación la plenitud de los gentiles. Todos los gentiles. Yo no me quiero extender en esto porque esto le va a tocar al misterio de la iglesia. Luego todo Israel será salvo como está escrito, y vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Nosotros estamos entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Este cuento ya se va a acabar. No queda nada. Cristo viene ya. De verdad, hermanos. Y yo cada vez siento más inminencia. Y los días se van a cortar y los tiempos se van a cortar y alguien va a quedar guindando. Lo estamos viendo la apostasía de la iglesia. Mira, ese mensaje que no pudieron descifrar algunos y no vieron al Cristo sufriente, que era quien venía, muchos tampoco lo descifran hoy. Te voy a decir, hay quienes no les importa seguir pecando deliberadamente porque creen que Jesús ya nos salvó. Eso es una herejía. Hay quienes dicen que Jesús es hijo de Dios por la adopción. Cuando él fue bautizado, fue adoptado por Dios como humano, entonces entró a ser hijo adoptado. Es un adopcionismo, es una herejía cristológica. Hay quienes dicen que Jesús es la primera creación de Dios porque allá en el tiempo, antes del tiempo, fue creado. Eso se llama testigo de Jehová. Señores, desde el siglo I hasta la
58 herejías cristológicas y todavía están en pie muchísimas de ellas. Yo invité a Flor a que hiciera una materia de cristología en el seminario y nos emparentamos en eso. Mira, es impresionante cuando tú empiezas a estudiar quién es Cristo y te das cuenta que lo que estás creyendo probablemente esté equivocado. Sí, señor, así como se lo digo. Y yo he leído, ¿verdad? Se lo digo que he leído. Y puede estar equivocado. Tú has revisado tus creencias a la luz de la palabra. ¿Qué estás creyendo? Son 58 herejías cristológicas hasta la fecha, sin contar a los mesiánicos que no están ahí por su nuevo. Puede que hablamos de 60. ¿Qué dice el mesianismo? Tenemos muchos amigos mesiánicos, ¿verdad? Que hay que volver a los ritos. Yo no vuelvo atrás, decía la canción. Que hay que volver a los ritos, que muchos amigos nuestros hasta se han circuncidado porque ellos quieren creer que hay que ser judío, que los judíos, que esa es la única religión que nosotros no teníamos, por qué inventar otra religión. Pues yo me inventé la iglesia. La iglesia es otro misterio de Cristo. Yo no invento un misterio de Cristo, así como Cristo mismo es un misterio. El misterio de la creación no estaba revelado como se presentó. Entonces, ustedes aquí están listos. ¿Cómo estás esperando? ¿Estás listo o estás esperando? Porque yo puedo estar esperando. Pendiente. Yo estoy pendiente que va a haber un matrimonio aquí de una gente aquí, pues. Vamos a decir que aquí se aclararon. Pero yo no estoy lista para ese matrimonio, porque la verdad no me voy a comprar vestido, no voy a ir, la verdad no me provoca ir. Entonces, una cosa es estar pendiente, que yo sé que va a haber un matrimonio, y otra cosa es estar listo. ¿Es o no? ¿Quién conoce la parábola de las 10 vírgenes? Todos. Si hay alguien que no la conoce, yo puedo hacer una breve reseña de la parábola. Yo lo que quiero saber es si alguien no está al tanto de la parábola de las 10 vírgenes. Todos estamos clarísimos. Ok. Las 10 vírgenes, entonces, como sabemos, esperaban al Señor, a la persona que se iba a casar, al novio. Estaban esperando. ¿Quiénes? Las 10. Pero 5 estaban preparadas con su linterna y su botella de combustible, aceite, en caso de que el novio tardara más, como efectivamente hizo, y se le fuera a acabar el combustible. Entonces ya estaban listas. No, a mí no me va a ganar nadie fuera de base. Las otras se confiaron y el novio se tardó. Miren, hermano. No había manera de saber, no hay manera de saber cuándo viene Cristo. Jesús mismo nos dijo, bueno, por las señales lo sabrán, pero tienen que estar, ¿qué? Entendidos de las señales. Los que estaban entendidos fueron los que vieron a Jesús y aún dudaron. Juan nos va a preguntar, ¿eres tú? ¡No eres Bautista! Vamos a preguntar. Como un discípulo de la cárcel a decir que si era él el que tenía que esperar o esperaba la otra. Los discípulos del camino de Maús ya se iban. No era fácil. Hay que estar velando y listo. ¿Cómo sabes tú si estás listo? Las 5 vírgenes que no tenían aceite, cuando llegó el novio, se les estaba apagando la lámpara y le dijeron a la otra vez que no van a buscar tu aceite. Y las que tenían el aceite con ellas entraron. Y cuando las otras llegaron, tocaron la puerta y les dijeron, no hay lugar para ustedes. Nunca las conocí. Eso es la memoria. Olvídate del aceite. Esto no tiene ningún símbolo. Entiende el mensaje que hay ahí. ¿Estás listo? ¿O tú crees que estás listo? ¿O tú simplemente estás pendiente? ¿O tú simplemente sabes que Jesús va a venir? Los diablos saben que Jesús es el Señor y tiemblan y no por eso va al cielo. Entonces, tú estás listo. ¿Cómo se está listo? O sea, yo solo quiero decir por qué tiene que estar listo. Pasa a la segunda. Porque es importante. Mira, cuando tú te paras aquí
y el Señor empieza a empujarte para que digas algo. Y yo estoy segura que esto tiene un propósito. Para todos los que están aquí, hay un propósito eterno. Mira, Hebreos 9:28 nos tocará, muchachas, nos tocará. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar el pecado, y aparecerá por segunda vez, lee eso, lee otra vez, este rojo, para salvar a los que están listos esperando, no a los que saben que va a venir. Todo el mundo sabe que va a venir, hasta los días no saben que va a venir por segunda vez. Sin relación con el pecado. Aten eso a la parábola de las 10 vírgenes. Eso tienes que vincularlo inmediatamente a la parábola de las 10 vírgenes. Sin relación con el pecado. ¿Todos pecamos? Sí. ¿Estamos en un cuerpo caído? Sí. ¿Pecamos deliberadamente? ¿Andamos en pecado? La respuesta tiene que ser no, obviamente. Entonces, hay una línea delgada ahí y tenemos que saber dónde está. La palabra nos lo dice, el Espíritu Santo nos dice también que está bien y que está mal. El Evangelio dice cómo debemos vivir. Jesús no viene a crucificarse otra vez. Recuerden que aquí hay misterio, hermano. Pablo decía, todo está revelado, pero todavía no todo se sujeta, pero todavía no todo lo veo claramente, algún día lo veremos claramente. Si tú crees que sabes todo con respecto a Cristo y su segunda venida, no has leído Daniel, no has leído Apocalipsis y no has entendido nada, porque es que no se entiende nada cuando uno lo lee. ¿Por qué? Porque no está revelado, hermano. No está claro. Entonces yo tengo que andar, como decía un amigo mío que se portaba malísimo. Decía, no, yo estoy caminando por la sombra del alambre. Cuando un alambre es una derechita. La muchacha se lo decía eso, pórtate bien. No, estoy caminando por la sombra del alambre. Entonces, mira, hay que estar derecho. Porque va a llegar y no te va a dar tiempo de ponerte a derecho. Porque ya Cristo murió por tus pecados, como dice en otro pasaje. No se puede crucificar a Cristo dos veces. Tú tienes que tener conciencia de tu actitud. ¿Cómo esperamos a Jesús? Así. Dice Pablo, dice Pedro, dice Pablo. Dice, el Evangelio anuncia que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, condicional que, renunciando a la impiedad, estamos hablando del misterio de la piedad, ¿verdad? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Y la otra, por lo tanto, los creyentes que esperan ¿cómo? Listos. Procuren andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Que esperan qué? Estamos esperando la segunda venida de Cristo, hermano. Que esté en la puerta. Estamos al final de la semana del paréntesis, entre la semana 69 y la semana 70. Estamos al final de ese paréntesis. Es increíble todo lo que estamos viviendo. Deben entender, ya que viene bueno, trago mano. Deben entender, sin embargo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Persecución, tribulación, aflicción. Esto es el mensaje del misterio de la piedad. La correlación hasta aquí nos trajo Dios. Hasta aquí. Aquí estamos. Aquí estamos por gracia de Dios. Aquí, Remy, esa era la señal. Mira, señores, la pregunta es: ¿estás listo? Mira lo que yo quiero hacer en este momento. Vamos a ministrar suavecito para que la gente pueda unirse. Sally y yo nunca hablamos, bueno, siempre hablamos, pero no hablamos de esto. Y yo creo que el Señor quería que oráramos hoy, porque ella quería que oráramos, y el Señor puso en mi corazón hoy que vamos a orar uno por otro. Tú vas a agarrar a la persona que está Milton y Débora, al que está al lado tuyo, sea quien sea, nadie se quede sin orar. Si hay alguien que está solo, se mete con otros dos. Vamos a orar
por la persona que está al lado tuyo y esa persona va a orar por ti en cuanto a tu condición de estar listo para recibir al Señor. No en tu corazón, sino en su segunda venida, hermano. Tienes que estar listo, porque Dios nos ha traído hasta aquí. Vamos a orar, uno por otro. Ora por el que está al lado tuyo, para que puedas entender la importancia de esta lectura. Suavecito aquí, Gabriel. Suavecito. Vamos a orar. ¿Estás listo?
Te doy gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Te doy gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Te doy gracias porque hasta aquí tu mano nos ayudó. Te doy gracias porque no te has olvidado de nosotros, porque has manifestado tu misericordia aún hoy, Señor. Señor, sabemos que vienes en breve, Padre. Sabemos que vendrás de nuevo, sin relación con el pecado, para llevarte a los que esperamos en ti.